ocurrió, comencé a necesitar ayuda. Fue la gota que rebasó el vaso. No podía moverlo. Mi frustración se disparaba y entonces me di cuenta de que realmente él no entendía lo que yo le pedía. Así que una vez que lo descubrí, modifiqué mi comportamiento. Esta situación significó un proceso de aprendizaje muy arduo. Muchos cuidadores experimentan dolor mucho antes de que muera su ser querido. Esta es una parte normal de la experiencia de cuidado. Pueden experimentar muchas emociones diferentes y no reconocerlas como parte del proceso del duelo. Estas emociones incluyen soledad, ira, frustración y tristeza. Pueden durar años y cambiar a medida que la enfermedad avanza. Es importante saber que no hay una manera correcta o incorrecta de hacer el duelo. El trayecto de duelo es muy personal. Algunas veces es posible que se lamente por la persona que su familiar era. Puede sentir la pérdida de no tener la jubilación que planificó o sentirse solo en su aniversario porque su cónyuge no recuerda la boda. Añora el consejo de su madre. Nadie puede decirle cómo hacer el duelo, pero podemos asegurarle que su trayecto de duelo es sagrado y forma parte integral del desarrollo de la relación con su ser querido. Mi esposo era la clase de persona que lo supo antes de enfermar de verdad. Supo que estaba empeorando porque me dijo, no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Y yo le respondí, ¿qué? Él respondió, una vez un hombre, dos veces un niño. Y eso me dolió. Era difícil saber que él lo sabía y que no podía hacer nada. Fue un golpe duro porque teníamos muchos planes para cuando me jubilara. Él acababa de jubilarse, se había jubilado varios meses antes de ese derrame cerebral, y todo indicaba que deberíamos cambiar todos nuestros planes. La manera en que afronté el cambio en mi relación llevó tiempo. Me sentía mal porque perdía a mi pareja. Recordé mis votos nupciales, en la salud como en la enfermedad. Y eso me estimuló a hacer lo que fuera por su bienestar en esas circunstancias. Me sentía bendecida por no haber sido yo. Me sentía triste porque fuera él. Estaba desilusionada por no poder hacer realidad los sueños que teníamos después de la jubilación de la manera en que hubiéramos querido. Uno de los aspectos más difíciles del cuidado, especialmente para los cuidadores de personas con demencia, es la sensación de que pierden la conexión con la persona que cuidan. Casos en los que la persona puede convertirse prácticamente en un extraño por el impacto de la enfermedad sobre la función cerebral. Y muchos de los cuidadores con los que hablo describen ese sentimiento de soledad, la pérdida de un cónyuge, la pérdida de la persona que amaron durante 20, 30, 40 o 50 años, que ya no los reconoce, que los mira como extraños, que puede enfadarse y perturbarse con su presencia, y la sensación de que son viudos y al mismo tiempo no lo son. Existe la frase pérdida ambigua, que es lo que experimentan los cuidadores cuando su ser querido está presente, pero no está allí. Existen físicamente, pero psicológicamente están ausentes. Y esa es una situación muy difícil de manejar para los cuidadores. Los deja con un sentimiento de gran despojo, mucha soledad, agobio por momentos, y se preguntan si hacen lo correcto como cuidadores. Fue difícil porque había sido fuerte como una roca. Además, había terminado de cuidar de mi madre que tenía la misma enfermedad y no podía creer que la vida me asestara con un golpe doble. No quería aceptarlo. En mi interior sentía una ira en ebullición
que me decía que podría volver a suceder lo mismo. Sentí lástima por mí misma, supongo. Pero cuando recibí ese diagnóstico duro, rápido y rotundo, supe, después de atravesarlo con mi madre, que de hecho él no lo eligió, no era algo que hubiese provocado. Además de enfrentar su dolor, es posible que los cuidadores también lidien con las conductas problemáticas que causa la demencia. Algunas de las más perturbadoras son las que desencadenan las alucinaciones o los delirios de su ser querido. Hace 3 años aproximadamente, Denise empezó a tener delirios y alucinaciones de gente que hacía cosas o escribía notas en servilletas, veía cosas, siluetas en los árboles y cosas similares. Emocionalmente, lo más difícil es verla obsesionada con estos delirios. Y, y se puede deducir que está adolorida y aterrada. En 40 años nunca se la escuchó sollozar de la manera que lo hace ahora. Esa es la parte que provoca dolor emocional. Deseas que esa parte termine rápidamente. Los cuidadores se enfrentan a situaciones de mucha tensión, y esta tensión puede tener un impacto negativo sobre su salud. Los cuidadores son más propensos a sufrir ataques al corazón, hipertensión arterial y a tener un sistema inmunológico deprimido. En un estudio, los cuidadores tardaron más en recuperarse de una herida que sus pares que no se dedicaban a cuidar personas. Si es cuidador, no le sorprenderá escuchar que los cuidadores duermen menos y ese sueño breve no es lo suficientemente profundo y reparador. Además, son más propensos a la depresión y la ansiedad. La buena noticia es que quienes utilizan servicios como el cuidado diurno y de relevo experimentan menos estrés. Cuando les preguntamos a los cuidadores si tenían algún consejo para quienes cuidan a una persona, surgió un tema común. Esto es lo que nos dijeron. Al principio les aconsejaría que hagan lo que puedan, pero que no intenten hacerlo solos, incluso si se creen capaces. Podrían hacerlo por un tiempo, pero no podrán hacerlo para siempre. Escuché a mucha gente decir que si uno no cuida de sí mismo, el cuidador puede emular a la persona con demencia. Por lo tanto, preste atención a usted mismo, pero también consiga asistentes, haga amistades y comuníquese con la gente. A partir de lo que experimentó y lo que escuchó hasta ahora, no hay dudas de que cuidar de una persona es una tarea muy difícil. Pero por más difícil que sea, comprenderlo o creerlo ahora, el proceso de cuidado puede, a largo plazo, generar un crecimiento positivo en el cuidador. He visto a los cuidadores comenzar a crecer como seres humanos, capaces de aprovechar los talentos y las habilidades que nunca imaginaron que tuvieran. He sido trabajadora social en geriatría durante 38 años y una de las satisfacciones de mi trabajo es ver especialmente a mujeres adultas que quizás nunca antes hicieron un cheque, condujeron un vehículo ni tomaron decisiones importantes, de repente, a causa de la enfermedad de su esposo, deben comenzar a ser más independientes. Noto que lo hacen muy bien, que tienen muchas capacidades y que prosperan cuando su rol de cuidadoras termina. De hecho, prosperan gracias al proceso de cuidado. Me pongo a la altura de las circunstancias, hago lo que debo hacer, manejo mi tiempo, lo atiendo a él, pero no cuidaba bien de mí. Ahora estoy aprendiendo. Quizás un poco más sabia, un poco más atenta, compasiva, darme cuenta de que podría sucederme a mí, porque mis dos padres lo padecieron, me hace ver las cosas de otra manera. Una ya no da las cosas tan por sentado. Es decir, damos por sentado el hecho de tener memoria. Me ha hecho más consciente del proceso de envejecimiento y de que debemos comenzar a cuidarnos antes de lo que solemos hacerlo. He aprendido mucho. Aprendí a prestar atención a lo que sucede a mi alrededor, a cómo reacciono frente a eso. Prestar atención a lo que me sucede a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Y espero que me haya hecho entender de qué se trata la vida realmente y a no ser impulsiva ni enojarme y cosas por el estilo. Pienso que me convertí en una persona más paciente.
A veces puede sentir que esto le sucede solo a usted y que nadie lo entiende. Recuerde siempre que hay profesionales en el programa de cuidado diurno de adultos que saben por lo que está atravesando y que están dispuestos a hacer todo lo posible por ayudarlo. El personal de cuidado diurno lo llamará periódicamente o se detendrá a hablar con usted en el centro. Le preguntará por su ser querido y a su vez, ¿cómo está usted? Pueden preguntarle acerca de citas médicas recientes o querrán saber si pudo comunicarse con las entidades que le recomendaron que llamara. Queremos que piense en el programa de cuidado diurno como un refugio para usted y su ser querido. Hable con el personal, infórmele qué sucede en el hogar y cómo se maneja y sepa que se preocupan por usted, su salud y su bienestar. Cuidar a un familiar es un trayecto desafiante, pero esperamos que lo tranquilice el hecho de saber que lo acompañamos en este trayecto y que estamos aquí para apoyarlo a usted y a su ser querido en cada paso del recorrido.